El 31 de agosto del 2004, a las 5 de la mañana, un empleado de Burger King en Richmond, Georgia, encontró a Kyle inconsciente y desnudo y tirado detrás de un tanque de basura del restaurante. El cráneo de Kyle tenía varios traumas por golpes que había recibido. Fue llevado en urgencia al hospital St. Joseph. Kyle no tenía identidad y fue ingresado en el hospital como Burger King Doe. Kyle fue diagnosticado con una amnesia severa. No recordaba nada de su identidad. Eventualmente recordó su nombre y dijo, me llamo Benjamín, pero no recordaba nada más. No Social Security, nada con relación a su familia, trasfondo, empleo, nada. Toda su vida había sido borrada en un pestañear de ojo. No había un reporte de ningún carro robado. Hoteles del área no tenían el récord de él. 2 semanas después, fue trasladado a Memorial Health University Medical Center. Este caso de este hombre tomó un renombre nacional y empezó a salir por todos los programas de televisión con la esperanza de que alguien reclamara quién era esta persona. Aún el FBI intervino sin ninguna suerte. El programa Dr. Phil's hizo toda una programación televisiva con este hombre que no tenía identidad, no se sabía quién era, no podía trabajar porque no tenía Social Security, no tenía nada, estaba homeless. Dr. Phil también lanzó una investigación privada para encontrar quién era este hombre, pero sin ningún resultado. Solo una enfermera que en algún momento había atendido a Carl lo identificó, lo llevó a su casa y lo empezó a ayudar. Él no podía trabajar. Se hicieron numerosas peticiones al Estado para que hicieran un nuevo Social Security, pero todo fue en vano. Por muchos años estuvo como un indigente. En el año 2015, un genealogista forénsico empezó a dar pista con la familia de Carl y ubicó varios familiares de él en las Carolinas. Él era descendiente de un hombre del siglo XIX llamado Abraham Powell, y en septiembre del 2015 se anunció que Carl, se anunció que se había encontrado la familia de Carl y que su nombre era William Borges Powell, nacido el 29 de agosto del año 1948. Ahora, imagínate si esto te ocurriera a ti, que toda tu identidad fuera borrada de la noche a la mañana, que un sábado tú llegas a la iglesia a ministrar y que ocurra algo dramático y que pierdas todo el conocimiento de quién tú eres. Que tuvieras una crisis de identidad donde pierdes el sentido de lo que fue tu pasado, tu presente y tu futuro. Imagínate si eso te ocurriera por 9 años, como le pasó a este hombre. Esto es exactamente lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Satanás quiere distorsionar nuestra identidad, quebrantar nuestra identidad. Satanás no puede destruir a Dios, pero ¿cómo él ataca y destruye lo que Dios ha creado? Atacando la identidad de sus criaturas. Porque si él distorsiona la identidad de sus criaturas, él destruye la esencia de lo que ellos son en realidad. Especialmente cuando hablamos del cuerpo pastoral, de los ministros del Señor. Nosotros estamos viviendo en tiempos, colegas, sin precedentes. La pandemia ha cambiado nuestra historia, influenciando en nuestra identidad como personas, cristianos y profesionales. Nunca el ministerio pastoral ha sido tan difícil como lo es hoy en día. El ministerio pastoral hoy requiere que usted sea un CEO, consejero, coach, mediador de conflictos, teólogo, esposo, padre, amigo, líder comunitario, predicador, productor de programas online, experto en las redes sociales, porque esto es donde tiene que estar, tiene que hacer su ministerio, allí en las redes sociales. Increíble.
Tengo colegas que me dicen, yo nunca he sabido estar en las redes sociales y he tenido que reinventarme. Y el estrés que todo esto pone es increíble. Nunca en la historia del ministerio pastoral el pastor ha tenido que usar tantos sombreros para poder ministrar a la sociedad de hoy. Y esto es sin contar las otras responsabilidades que vienen en forma de presiones o exigencia de parte de los miembros y la administración. Todo esto ha creado una gran confusión en el rol y la identidad pastoral. Ray Barnes dice, solo en las últimas 2 generaciones, el pastor se ha visto obligado a soportar una carga adicional que está lejos de ser ligera. Confusión sobre lo que significa ser pastor. Muchos pastores están experimentando una crisis de identidad. No tienen claridad sobre quiénes son o qué quieren o qué requiere su función. Y esta falta de claridad perjudica tanto a los pastores como a sus congregaciones. Nos perjudica a nosotros. Hoy estamos pastoreando con lo que estamos llamando una identidad quebrantada. En este seminario yo quiero abordar el concepto de identidad, el impacto del estrés en la identidad, y al final hablaremos de cómo entonces ministrar con una identidad quebrantada. ¿Qué es identidad? Para poder entender lo que quiero decir como con pastores ministrando con identidad quebrantada, necesitamos empezar entendiendo lo que es identidad y cómo esto trabaja. En su forma más simple, pudiéramos decir que identidad es la forma como las personas se ven a sí mismos en varios contextos. Es a partir de este concepto que las personas tienen de sí mismos que los lleva a actuar, reaccionar y a comportarse como se comportan. Los psicólogos teoristas de identidad, Peter Booker y Jan Stentz, definen identidad como un conjunto de significado que definen que es lo que es uno cuando uno ocupa un rol en particular en la sociedad. Es el miembro de un grupo en particular o reclama características particulares que lo identifican a él como una persona única. Dios nos ha dado una identidad en Cristo. Yo digo gloria a Dios, que día a día moldeamos en nuestra jornada hacia el cielo. Si en el proceso de formación de la identidad ignoramos lo que Dios dice acerca de quiénes somos, entonces podemos esperar confusión y crisis existencial. Vamos a analizar la historia de Jesús. Inmediatamente inmediatamente cuando Jesús salió de su bautismo, el Padre dijo, este es mi Hijo amado. Analicemos esto. Cuando nosotros nacemos, en nuestro nacimiento se nos dio una identidad. Y la formación de esa identidad, sin embargo, es un proceso más largo y es influenciado por muchos factores, como vamos a ver en este seminario. Y es interesante ver que cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años, el Padre habló de su identidad en su bautismo, justo antes de que entrara de lleno en su ministerio pastoral. Y de la misma forma, de la misma manera, la identidad en Cristo debe proceder y apoyar nuestro llamado, el llamado que recibimos como pastores. En este sentido, es donde Satanás nos desafía a que cada uno de nosotros no entendamos lo que es la identidad. Noten que los primeros ataques del enemigo contra Jesús estaban dirigidos a su identidad.
Satanás quería quebrantar, quería que Jesús tuviera una crisis de identidad. Por eso le digo, si eres el Hijo de Dios. Porque una vez que aceptamos la identidad falsa que Satanás quiere imponernos, nuestro desempeño en nuestro ministerio se verá nublado y desarrollaremos una identidad pastoral quebrantada. Tu guión de vida influencia tu identidad. Tu guión de vida fue formado en los primeros 5 años de tu existencia y fue influenciado por los mandatos, órdenes, dinámica emocional y el entorno psicosocial en el cual tú creciste en tu familia de origen. Tu guión de vida es el fundamento de lo que tú eres como persona y define tu identidad. Tu identidad puede ser, escuchen esto, consciente o inconsciente. Pero la verdad es que es muy influyente en tu comportamiento. Tu comportamiento, tus emociones y reacciones emanan del sentido que tú tengas de identidad porque son parte del guión de vida que llevas almacenado, guardado allí en tu inconsciente. La identidad se desarrolla en 3 niveles. Primero, los pastores nosotros tenemos una identidad personal, lo que nosotros somos como personas. Este tipo de identidad está centralizada en quienes somos en Cristo y como hijos de Dios, mayordomos de su reino. Segundo, los pastores tienen identidad de rol relacionadas a sus trabajos, responsabilidades. Es decir, un pastor tiene una identidad pastoral. Esa identidad pastoral es definida por la palabra de Dios, pero puede ser influenciada por un guión de vida, por el guión de vida de ese pastor. El contexto en el cual se desenvuelve puede ser influenciada por la cultura en la cual está. Tercero, el pastor tiene una identidad social que se desarrolla alrededor de las personas que lo rodean. Mirándolo desde esta perspectiva, nosotros entonces pudiéramos decir que el pastor tiene identidades, múltiples identidades, pero una identidad, la cual es el fundamento de las otras, es esa identidad personal, esa identidad que es la que te da porque eres un hijo de Dios, eres un ser humano, eres creado por Dios, eres redimido por Dios, eres un ciudadano del reino de Dios. Esa es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios. En el libro El líder emocionalmente saludable de Peter Scazzero, si no lo han leído, yo les recomiendo que lo lean. Él habla de las 3 tentaciones que Satanás le presentó a Jesús después de ser bautizado mientras estaba en sus 40 días de ayuno. Y estas son las mismas 3 tentaciones o identidades falsas que nosotros experimentamos o podemos caer en esa trampa del enemigo sin darnos cuenta y terminar en una crisis de identidad. La primera tentación fue: yo soy lo que hago, los logros. Satanás le dijo a Jesús que convirtiera las piedras en pan para que probara si era hijo de Dios. Hay muchas personas que tienen una identidad falsa pensando de que ellos son, su identidad está basada en lo que ellos son, en los logros. Los que ministran desde una identidad quebrantada encuentran en lo que hacen su identidad. Aquí es donde encuentran su identidad y dignidad en el trabajo, lo que logran y cómo se desempeñan en diferentes áreas de la vida. En nuestra cultura es normal preguntar: ¿qué has logrado? ¿Cómo has demostrado tu utilidad? ¿A qué te dedicas? Muchos se consideran valiosos si han logrado un éxito significativo en la familia, el trabajo, la escuela, la iglesia y las relaciones. Por ejemplo, el pastor que no tiene una identidad bien definida y cree que su identidad pastoral está definida por su rendimiento, cuestionará su identidad cuando no alcance la asistencia los sábados que considera que necesita para ser un pastor de éxito. O si no alcanza el número de diezmo o bautismo
o en la posición administrativa, o si no alcanza esa posición administrativa en la conferencia, cuestionará su identidad, porque para él su identidad está centralizada en rendimiento, en lo que hace, no en el llamado que Dios le ha dado. La segunda tentación de Jesús fue también para que él asimilara una identidad falsa. Satanás trató de presentarle a Jesús. Allí está en Lucas 4, 5 a 8. Satanás le dijo a Jesús que todo esto le daría si le adorabas. Soy lo que tengo. Es parte de ese dominio de una identidad personal. Muchos se definen por lo que poseen, las cosas que poseen, las cosas terrenales, carros, la casa, la cuenta bancaria. Los especialistas en marketing ahora gastan más de 15,000 millones de dólares cada año en seducir a los niños y adolescentes para que crean, para que formen esa identidad alrededor de juguetes, de ropas, de iPad, de computadora. Como adultos nos medimos a nosotros mismos mediante muchas veces comparaciones. Si yo tuviera la iglesia de fulano, si yo tuviera esto, si mi iglesia fuera de 500, si yo lo he hecho. Yo he caído en esa trampa. Decimos, soy un buen pastor si tengo una iglesia grande. Soy un buen pastor si trabajo en las oficinas de la conferencia. Porque llegué a donde quería llegar. Soy un buen pastor cuando tengo un doctorado. Si tengo un buen carro, si mis hijos tienen una buena carrera. Identidad falsa, identidad quebrantada, crisis de identidad. Número 3, la tercera tentación de Jesús fue llevar para que Jesús buscara una identidad falsa basada en lo que piensan los demás, en la popularidad. En Lucas 4, 9 al 13, Satanás le dijo a Jesús que se tirara del pináculo del templo, invitando a Jesús que definiera su ministerio pastoral en base a su popularidad. Cuando nos dejamos llevar por la popularidad, por la popularidad, dejamos que las opiniones de otros definan quiénes somos nosotros. Nuestra autoimagen se eleva con un cumplido y es devastada por las críticas, porque nos critican, nos tiran piedra, y ahí es cuando nos desplomamos, porque si no somos aprobados por las personas que están a nuestro lado, nos sentimos que algo falta, nos sentimos mal, insuficientes, llenos de vergüenza. Muchos de nosotros valoramos más lo que otros piensan de nosotros que lo que Jesús piensa de nosotros. Vivimos con una identidad quebrantada. Nos caracterizamos por el miedo, por la manipulación, la autopromoción, la autodestrucción. Todo esto es el resultado de identidades quebrantadas, de no tener un sentido verdadero, de no entender la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y seguimos atrapados en vivir una vida fingida debido a una preocupación malsana por lo que piensan otras personas. Y esto destruye. Ahora, ¿cómo el estrés? Ya vimos cómo la identidad falsa afecta, nos destruye, nos lleva a experimentar una identidad quebrantada. Ahora, ¿cómo el estrés impacta nuestra identidad? Y aquí me voy a detener. Porque aparte de esas identidades falsas que nos llevan a desarrollar una identidad quebrantada, está el impacto del estrés, especialmente ahora con el COVID, cuando nuestras vidas han sido transformadas, impactadas, influenciadas, cuando no somos las mismas personas. En el 2019,
La Organización Mundial de Salud informó que 1 de cada 5 personas que experimentan conflictos o crisis se estiman que tendrán depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático o esquizofrenia. Y todo esto fue en el 2019. Esto, sí, la pandemia no había llegado todavía. Imagínense ahora. Imagínense el estrés, el nivel de estrés que nosotros estamos experimentando como pastores. No podemos seguir de espalda esta realidad. No podemos seguir escondiéndonos de esta realidad. Y por eso estamos hablando de este tema con transparencia. Los pastores nosotros estamos experimentando una gran cantidad de estrés y agotamiento, y algunos incluso están dejando el ministerio. La identidad pastoral es parte del problema. La lucha por aclarar la identidad crea estrés que tiene consecuencias muy reales para la salud de los pastores y las iglesias. Miren esta estadística. El 75% de los pastores informan estar extremadamente estresado o muy estresado. El 90% trabaja entre 55 y 75 horas semanales. Y esto fue antes de la pandemia. Ahora que estamos en la casa, no paramos de trabajar, porque a mí me ha pasado. No hay límites. A mí me ha pasado. Comienzo en la mañana y en la noche y todavía estoy sentado en la computadora, porque creo que tengo mucho tiempo, porque estoy en mi casa. El 90% se siente fatigado, agotado cada semana. El 70% dice que están muy mal pagados. El 40% informa un conflicto grave con feligreses, al menos una vez a la semana. Y el 91% ha experimentado alguna forma de agotamiento en el ministerio. Y el 18% dice que están fritos en estos momentos. Según la clínica de May Clinic, el agotamiento laboral es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo. Y ellos siguen diciendo, un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una sensación de reducción de logros y pérdida de identidad personal. Identidades quebrantadas. El agotamiento ocurre cuando tus resultados no cumplen con tus expectativas durante un periodo de tiempo prolongado. Si crees que el agotamiento es signo de debilidad, piénsalo de nuevo. Porque los síntomas de fatiga, de agobio, de insomnio, irritabilidad, ansiedad, tristeza, depresión que tú pudieras estar experimentando son simplemente las alarmas de incendio que se activan en tu cuerpo y te dicen que las tienes que pagar antes que te quemes. Para comprender este problema es necesario saber cómo funciona el estrés. Entender el efecto del estrés en nuestro cuerpo. Voy a tomar unos minuticos para hablar de esto porque la próxima semana el doctor Barrio va a hablar sobre el estrés postraumático, va a desarrollar este asunto mejor. El estrés es la forma que tiene el cuerpo de afrontar los acontecimientos que cambian o amenazan con cambiar el mundo que te rodea. Me gusta este libro. Dice, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Y Robert habla del estrés de una forma interesante. Dice, es un estresor. Un estresor es cualquier cosa en el mundo exterior que lo golpea y afecta el equilibrio homeostático y la respuesta al estrés. Es lo que hace el cuerpo para restablecer la homeostasis. Y él utiliza el ejemplo de las cebras en las llanuras de África. Él dice, si las cebras cree que oye, ve o huele a un león, entonces su cuerpo entra en una reacción llamada respuesta al estrés. El cuerpo entra en modo de lucha y huida. Y lo primero que hace el cuerpo de la cebra es movilizar las funciones corporales que necesita para sobrevivir.
Y esto sucede cuando el hipotálamo en el cerebro envía sustancias químicas en todo el cuerpo para responder al factor estresante. Las hormonas se liberan en la sangre, la presión arterial aumenta, de modo que si la cebra tiene que correr, el cuerpo está listo para hacerlo. Las reservas de energía del cuerpo se abren para que la cebra pueda seguir corriendo. Y al mismo tiempo hay una inhibición de almacenamiento adicional de nueva energía. En otras palabras, el cuerpo deja de hacer cualquier cosa que consuma mucha energía para que toda la energía del cuerpo esté disponible para escapar. El proceso es el mismo en nuestras vidas, en nosotros como pastores, cuando nos sentimos estresados. Y esto puede ser por mucho trabajo, conflicto, con un líder que te quiere, que te lleva a darte los pelos, porque yo los he tenido en la junta de iglesia, situaciones que no sabes cómo manejar, o tal vez problemas relacionales en la casa. Pero lo interesante de todo esto es que el cerebro del pastor, nuestro cerebro, no distingue entre esos factores falsos que producen estrés o los verdaderos, como los leones en el caso de las cebras presentadas. Las personas pueden tener, pueden estresarse por dos tipos de leones, que yo les llamo, por dos tipos de estrés externos o internos. Los factores de estrés externos son cosas que están fuera del control y la mente de la persona. Y estos incluyen un nuevo trabajo, problemas de salud, dolor, relaciones tensas, incertidumbre sobre el futuro, una persona que acosa o ataca o incluso, por supuesto, leones reales. Una persona que en la junta de iglesia se te levantó, no quiere estar de acuerdo, no está de acuerdo contigo, te faltó el respeto, se puso fuera de control, estrés, estresante, externo, asuntos que producen estrés externo. También puede incluir el estrés de otra persona, porque los seres humanos, como las cebras, captan y reaccionan al estrés de los demás. Si mi esposa está pasando por un momento difícil, yo voy a experimentar ese estrés. Si mis hijos tienen un problema, yo voy a experimentar ese estrés. En la terapia familiar, cuando hablamos de la terapia, cuando damos terapia, vemos a la familia como un sistema. Donde el problema de uno influencia, afecta a todo el sistema. Y la iglesia también es un sistema de familias. Y el problema de un hermano, el problema que un líder tiene en la casa se refleja en esa familia trae el problema a la iglesia y el pastor está experimentando toda esa situación. Es una realidad. Ahora, hablemos de los factores de estrés interno. Por otro lado, provienen del interior, de los pensamientos o acciones de la persona. Esto puede incluir rasgos de personalidad destructivos, pensamientos y preocupaciones indisciplinados, sospechas, hábitos de alimentación y ejercicio poco saludables, incapacidad para decir no. Hay pastores que les cuesta decir no, y yo por muchos años me costaba decir no. Yo quería complacer a todo el mundo. Yo quería que todo el mundo me quisiera. Yo quería ser el chocolate de todo el mundo. Y a todo el mundo le decía que sí. Y eso me produjo un estrés que por poco me lleva a la muerte. Ahora, permítame profundizar en esto un poquito más. Porque si el estrés es una hiperatención y una respuesta a los factores estresantes en la vida de una persona, entonces el agotamiento es el efecto opuesto. Y presta atención a esto. El agotamiento es cuando el cuerpo y la mente ya no pueden responder a los factores estresantes y te rindes. Las emociones y la respuesta al estrés de una persona se apagan. El agotamiento se describe a menudo en la literatura por sus diferencias con el estrés. Me gusta cómo la doctora Annie Jackson compara el estrés con el agotamiento. Si el estrés es estar demasiado comprometido, entonces el agotamiento es la desconexión. El estrés afecta la energía física, mientras que el agotamiento afecta la motivación y el impulso.
El estrés produce pérdida de combustible y energía, mientras que el agotamiento produce una pérdida de ideales y esperanza. Por eso muchas veces te sientes como te sientes, porque estás agotado, no puedes más. Nosotros como pastores no somos Superman. Llegamos a un límite, llegamos a un momento en que ya el estrés, la presión es tanto que no podemos más, nos desplomamos, no tenemos ánimo de nada, de levantarnos de la cama. Y no hay nadie que nos entienda. Es este agotamiento lo que lleva al pastor a desarrollar una crisis de identidad donde la misma es quebrantada y su corazón queda herido. Hasta perder las fuerzas. En este agotamiento, es este agotamiento lo que te lleva, lo que nos lleva a tener un vacío existencial. Y te preguntas si vale la pena seguir luchando o simplemente voy a tirar la toalla. Vale la pena todo este trabajo de estar en el internet, de estar predicando, de estarle cayendo atrás a los hermanos. Vale la pena todo esto. Esto es demasiado. Esos son los comentarios que colegas me llaman y me dicen. Desanimados, con una desesperanza prendida. Es este agotamiento el que te lleva a desconectarte emocionalmente de tu esposa, de tus hijos y perderlos. Estás en la casa, pero estás desconectado emocionalmente porque no tienes más nada que dar, no puedes dar más nada. Es este agotamiento el que te lleva a la pornografía, como hablaron la semana pasada, al adulterio, a la falta de motivación, pérdida de interés. Es este estrés, este agotamiento el que te lleva a formar triángulos emocionales. Tienes tensión en la casa y busca desconectarte, busca otra cosa o otra persona para lidiar con eso y no piensas con claridad. El agotamiento físico, colegas, amigos, produce una crisis de identidad en el pastor, una identidad quebrantada. Y tal vez si no entiendes esto, si aún no has podido conectarte con lo que estoy diciendo, te hablo de cómo tú puedes saber si estás experimentando lo que yo estoy hablando. Si sufres una identidad quebrantada, te puedes sentir distraído y desmotivado hacia tu vida. Puedes estar experimentando una sensación de desorientación y falta de rumbo. Desarrollas una perspectiva negativa de ti mismo, del mundo y de tu futuro. Sientes angustia por no saber bien cuál es tu propósito vital. Tienes una sensación de insatisfacción generalizada de cómo marchan las cosas en tu vida. Todo lo ves negativo, todo lo ves oscuro. No sabes cómo salir. Tienes dificultad para tomar decisiones debido a que no sabes lo que realmente deseas. Porque las cosas no están claras. Tienes una identidad quebrantada. Tienes inestabilidad o agotamiento emocional. Como si no supieras qué quieres. Le temes al futuro porque no logras visualizarlo claramente. Te sientes incapaz de afrontar los cambios que están ocurriendo en tu vida. Ahí estás. Ahora, la última pregunta que quiero contestar, la pregunta que quiero contestar ahora al final es, ¿cómo nosotros con toda esta crisis que pudiéramos estar, cómo nosotros con esta identidad quebrantada, cómo pudiéramos hacer ministerio? ¿Cómo pudiéramos hacer ministerio cuando ya estamos agotados, cuando ya no tenemos fuerza, cuando ya no podemos más, cuando lo que queremos es no levantarnos de la cama y que el tiempo pase? ¿Cómo levantarnos y ser líderes, pastores que pueden ser usados por Dios? Y esta es la parte más importante de todo. Esta es la pregunta que nos hacemos ante una crisis como la que estamos enfrentando. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo levantarnos? ¿Cómo cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho? Cuando no tengo ánimo, cuando no puedo, cuando yo no sé cuándo esto se va a terminar.
Cuando la pandemia ha traído tanta pérdida, porque hay pastores, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos en esta pandemia y no hemos tenido tiempo de experimentar, de pasar por el proceso de luto. No hemos tenido tiempo de lamentar, porque es un sábado tras otro, un sábado tras otro. Y en muchas conferencias está la neblina de que si vas a perder el trabajo porque no hay presupuesto para pagar. ¿Cómo rescatar a mi familia y ayudar a mi iglesia cuando yo estoy tan quebrantado como ellos? ¿Cómo? Escuchen bien esto. Todos tenemos una historia. Tú no eres el único colega, amigo, pastor que me está escuchando. Tú no eres el único. Todos tenemos una historia triste detrás de nosotros. Todos estamos heridos de una forma emocional, física, espiritual. Estamos quebrantados. No hay nadie que aquí pueda decir yo estoy bien, yo no estoy quebrantado, yo mi vida. Si tú lo estás diciendo, estás usando el mecanismo de defensa de la negación. Te estás mintiendo a ti mismo. Todos, de una forma u otra, estamos quebrantados. Y me gusta la pregunta que hace Henry Nouwen en su libro El sanador herido, The Wounded Healer. Me gusta la pregunta y le recomiendo este libro. La pregunta principal no es ¿cómo podemos ocultar nuestras heridas por miedo a la vergüenza? Esa no es la pregunta. ¿Cómo yo puedo ocultar la realidad de mi vida que no quiero que mi administrador, mi presidente, o mi anciano, o mi iglesia vea? ¿Cómo puedo ocultar? ¿Cómo yo puedo seguir funcionando con esta identidad quebrantada sin que otros vean lo que está pasando? ¿Detrás de qué fachada me puedo esconder? ¿Qué carita linda puedo poner cuando salgo en la pantalla, salgo en mi programa a través de las redes sociales? ¿Qué carita linda puedo poner de que todo está bien? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo podemos poner nuestras heridas al servicio de los demás? Aquí está el asunto. ¿Cómo podemos poner nuestras heridas? Ahora, yo sé que lo que estoy diciendo, lo que voy a decir ahora, es todo lo contrario a todo lo que a todas las enseñanzas que hemos recibido en los seminarios en los últimos años. Yo enseño la clase de matrimonio y familia a nivel de maestría en Andrews por años. Y esto es todo lo contrario. Yo veo las experiencias, lo que los pastores me dicen, me cuentan. Es todo lo contrario a lo que se enseña. Es más, hemos sido entrenados para esconder nuestras heridas. Hemos sido entrenados para esconder lo que nos produce vergüenza. Y se nos ha motivado a presentarnos como seres infalibles, que están por encima del dolor de aquellos que servimos, negando la realidad que existe en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestra vida privada, negando la identidad quebrantada que llevamos. Decimos, mi familia no puede saber que sufro, porque tengo que ser fuerte para ellos. Mis feligreses no pueden saber mi historia de dolor y vergüenza porque voy a perder influencia en ellos.
Mis líderes en la conferencia no pueden saber que tengo problemas en mi salud mental. No pueden saber que me siento deprimido, que me siento ansioso. No pueden saber que lo he perdido todo. No pueden saber que no tengo deseo de trabajar. No lo pueden saber porque si lo saben, ellos van a pensar de que yo tengo problemas espirituales. Y esto no tiene que ver nada con la parte espiritual. No tiene que ver nada con tu vida espiritual. Esto tiene que ver con la realidad de que somos seres humanos, quebrantados, heridos, con historias difíciles. Hoy te desafío. Hoy yo te desafío con este concepto y te presento algo revolucionario. Yo puedo reescribir mi historia de vergüenza con la ayuda de Dios. Y esto es lo que yo te quiero mostrar. Yo puedo con la ayuda de Dios reescribir mi historia de vergüenza. Mi historia de vergüenza no tiene que definir mi destino. Mi historia de heridas, traumas y agotamiento, problemas en mi salud mental no necesita ser escondida. Mi historia no tiene que continuar siendo una historia de vergüenza. Jesús murió en la cruz para que aquello que me producía vergüenza pueda ser usado por Dios como una fuente de sanidad para los que me rodean. Y yo digo, gloria a Dios. Voy a profundizar un poquito más. Jesús es el sanador de heridas humanas, enviado por el Padre, por Dios. Es por eso que por sus heridas somos sanados, fuimos sanados. El sufrimiento y la muerte de Jesús trajeron alegría y vida. Su humillación trajo gloria. Su rechazo trajo una comunidad de amor y gracia. Como seguidores de Jesús también podemos permitir que nuestras heridas, que nuestro quebrantamiento, que nuestro dolor sea una fuente de sanidad para otros. Y aquí voy. De la misma forma como el Padre envió a Jesús con una misión para que a través de sus heridas otros puedan recibir sanidad, Jesús nos envía, como dice Juan 20:21, para que a través de mis heridas otros puedan salir de la vergüenza producida por sus historias, heridas, y puedan alcanzar sanidad, restauración. Gloria a Dios. Yo encontré una historia, una historia poderosa, una vieja leyenda que está en el Talmud, que puede ayudarnos a entender este concepto. Y dice así, el rabino Joshua ben Levi se encontró con el profeta Elías mientras estaba de pie a la entrada de la cueva del rabino Simerón ben Yohai, y le preguntó a Elías, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y Elías respondió, ve y pregúntaselo tú mismo. ¿Y dónde está él? Y él le dijo, él está sentado a la puerta de la ciudad. ¿Y cómo voy a reconocerlo? Él está sentado entre los pobres, cubierto de heridas. Los pobres que están a su lado desatan todas sus heridas al mismo tiempo y luego las vuelven a vendar. Pero él, el Mesías, las desata una a una y las vuelve a vendar, diciendo, quizás alguien necesite de mí. Y si es así, debo estar siempre listo para no demorarme ni un momento en ayudar a otros vendar sus heridas. Gloria a Dios. El Mesías nos dice la vieja leyenda, está sentado entre los pobres, vendando sus heridas, una a la vez, siempre listo para el momento que pueda ser llamado a servir.
Lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos ha llamado, Dios nos ha enviado para primero trabajar con nuestras heridas, no avergonzarnos de nuestras heridas, trabajar con nuestras heridas, trabajar con una identidad quebrantada y luego ayudar a otros a vendar sus heridas. Este es el llamado. Ahora, tal vez te estás preguntando, ¿cuál es el proceso para vendar mis heridas y estar listo para ayudar a otros a vendar sus heridas? Hago la pregunta porque no podemos ayudar a otros a sanar sus heridas si primero no hemos trabajado con nuestras heridas personales. Y en la clase que doy en Andrews me encuentro con este problema, y la base de esa clase es ayudar a los pastores que vienen a esa clase a entender las heridas que tienen, los problemas que tienen, la vergüenza que ha dirigido su vida hasta ese momento. Y vamos a través de un trabajo de reflexión, de investigación personal. ¿Por qué? Porque tú no puedes, tu ministerio pastoral va a ser influenciado con la historia que tú arrastras, con la forma como tú te repites esa historia en tu mente, los problemas que tú traes, la vergüenza, los traumas emocionales que tú estás arrastrando van a influenciar tu identidad pastoral, van a influenciar en ti como líder. ¿Qué hacer? Lo primero que yo te desafío es redescubre tu identidad. Es necesario redescubrir nuestra identidad, porque producto de la crisis traída por el COVID-19, traumas y agotamiento experimentado, es probable que se nos haya nublado la visión de quiénes somos en realidad y para qué hemos sido creados. Tal vez tus heridas, tu identidad quebrantada no te deja ver las heridas de los que están a tu lado, las heridas de tu esposa, que sufre en silencio por tu indiferencia, por tu desconexión emocional, de tus hijos que no sienten un abrazo. Por eso necesitas redescubrir tu identidad y preguntarte cuál es mi razón de existencia. La respuesta a estas preguntas existenciales definen el derrotero de tu vida. Tu identidad no está en lo que haces, como vimos hace un momento. Tu identidad no está en lo que tú posees, o en tu popularidad, o cuántos seguidores tienes en el internet. Para muchos eso es importante y hacen lo que tienen que hacer por buscar popularidad, seguidores en el internet. Esas son identidades falsas, quebrantadas, que Satanás quiere que tú asimiles. Tu identidad está en lo que tú eres, no en lo que tú haces. Lo repito, tu identidad está en lo que tú eres, no en lo que tú haces. Eres un ser humano creado a la imagen de Dios para recibir y dar amor. Esa es tu identidad. Es así de sencillo. No es algo complejo. Tu identidad debe estar basada en el amor que Dios siente por ti. No en la aceptación de un líder en la iglesia, no en la aceptación de la conferencia, no en los logros. Cuando tú llegas a entender esta realidad, eres libre completamente. Déjame decir, eres libre. Libre de la presión de tener que probar que eres bueno y posees algo que ofrecer para ser aceptado en algunos círculos religiosos o en algunos círculos sociales. Libre de la presión de probar que tienes algo valioso para los demás. Libre de la presión de querer impresionar para ser aceptado por los demás. Eres libre para vivir en el amor de Dios. Cuando entiendas tu identidad personal, entonces entenderás que tu identidad profesional está clara, plasmada en la palabra de Dios. La Biblia usa diferentes imágenes para describir tu identidad profesional. Tú eres un pastor de ovejas. Somos un pastor de ovejas. Somos pastores de ovejas. Somos sacerdotes, profetas, un ministro del Altísimo.
¿Qué mayor responsabilidad que eso? ¿Qué más? Ahora, la pregunta que te pudiera estar haciendo es cómo tú redescubres tu identidad. Simplemente necesitas desacelerar tu vida y focalizarla en conectarte a Jesús, la fuente de vida y poder. Necesitas desarrollar una estructura en tu vida donde lo más importante para ti sea vivir conectado a Dios. Para esto necesitamos poner límites claros para la iglesia, límites claros con la iglesia. Nadie te está pidiendo que trabajes 18 horas. Nadie te está. Pon límites. Porque si tú no pones límite en el trabajo que tú le dedicas a la iglesia, ¿cómo vas a tomar tiempo para tú desacelerar tu vida y conectarte con la fuente de vida y de poder? Algo más práctico es tomar tiempo para descansar y estar en soledad. Y no estoy hablando del descanso espiritual del día del sábado, porque ese es el día que más trabajamos. Estoy hablando de que debes de escoger otro día en la semana para tú descansar y recargar tus baterías emocionales, físicas, espirituales. Esa es la estructura establecida por Dios. Él trabajó 6 días y luego descansó 1. Nos dio el día para trabajar y la noche para descansar. Pero nosotros creemos que mientras más trabajamos, más logramos. Ese no es el plan de Dios. Ese no es la fórmula divina. Si piensas así, tú estás sumergido en esa trampa de Satanás que te dice que tu identidad te está girando alrededor de los logros y la popularidad que tú puedas tener. ¿Qué necesitas hacer para sanar tus heridas después de entender, de redescubrir tu identidad? Practicar el autoconocimiento. Esta es una disciplina indispensable. No puede haber un cambio en tu vida sin el autoconocimiento. El autoconocimiento es vernos con claridad, es ser consciente de nuestros pensamientos, es ser consciente de nuestras emociones, ser consciente de cómo tu dolor te lleva a verte a ti mismo y a otros en formas disfuncionales. ¿Y cómo esto te impacta? Eso es autoconocimiento. San Agustín dijo algo profundo. ¿Cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? ¿Cómo puedes? Y oró, Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que pueda conocerte a ti. Tu sanidad y liberación comienza con el autoconocimiento. Carl Jung, el gran psicoanalista, dijo lo siguiente: cuando haces consciente lo inconsciente, puedes elegir. No podemos cambiar algo de lo que no somos conscientes. Y lo explico. La mente tiene 2 dimensiones, 3 de acuerdo a Freud, pero me voy a concentrar en 2. El consciente y el inconsciente. El consciente es lo que tenemos es lo que yo tengo en mi mente en este momento. La memoria a corto plazo. El inconsciente, tengo todas las experiencias positivas, negativas, almacenadas, traumas, recuerdos difíciles. Toda la memoria a largo plazo está en mi inconsciente. Pero el asunto es que estas cosas no están conscientes. Las que están en el inconsciente no las tengo conscientes. Lo interesante de todo esto es que el 95% de mis decisiones diarias provienen de mi inconsciente. Quien dirige mi vida es mi inconsciente, no mi consciente. Yo estoy siendo dirigido por los esquemas mentales, guiones de vida y creencias nucleares que he desarrollado a través de mi vida y están almacenadas allí en mi inconsciente y me llevan a hacer las cosas que yo hago. Pero esto no es todo. Necesitas practicar el autoconocimiento porque tu estabilidad emocional está a la merced de tus antepasados.
Dijo Mata Williams, la dinámica emocional de los comportamientos maladaptivos, la dinámica emocional, los comportamientos maladaptivos o positivos de tus antepasados son transmitidos de generación en generación. Y hoy tú eres el resultado no simplemente de tus decisiones, sino de las influencias de tus generaciones anteriores. Pero si vives tu vida en un piloto automático, no te puedes dar cuenta de esto, de quién tú eres, de la historia que tienes en tu inconsciente. Pero junto con el autoconocimiento está la vulnerabilidad. No puedes lograr el autoconocimiento si no te haces vulnerable. Sentirse vulnerable hace referencia a un estado psicológico en el que somos conscientes de una herida emocional que pensamos que no podemos superar. La vulnerabilidad es ese paso que das de incertidumbre, riesgo. Cuando te expones y dices, necesito cambiar porque tengo una identidad quebrantada. Mientras Adán y Eva escondieron su vergüenza detrás de hojas de higuera, no experimentaron sanidad. El cambio en las vidas de nuestros primeros padres comenzó cuando ellos aceptaron su condición, que se estaban escondiendo, que no estaban mirando la realidad. Se hicieron vulnerables y permitieron que Dios los vistiera. ¿Cómo se puede lograr esto? Pudiera estarte preguntando. Sé valiente, pide lo que necesitas. Lleva un diario emocional. Conversa con un amigo y dile que te diga qué necesita, en qué necesitas crecer. Dile que no lo vas a proteger, que no lo vas a criticar, que no le vas a decir nada, que te diga realmente, porque muchas veces nosotros no vemos los problemas que tenemos. Necesitamos a alguien a nuestro lado. Ese amigo pudiera ser tu esposa o alguien que tú quieres, que te diga, dime, ¿dónde yo puedo crecer emocionalmente? Puedes hacer un genograma. Todo lo mencionado anteriormente es para ayudarte a entender tus heridas emocionales. Y ya voy a terminar ya. Para ayudarte a entender tu identidad. Pero ahora, ¿qué podemos hacer por aquellos que están a nuestro lado? Y aquí está. Te desafío a practicar el ministerio de la presencia. Escucha esto. El mejor regalo que tú le puedes dar, a esos que sufren a tu lado, es tu presencia. Ese fue el ministerio de Jesús. Él estaba con los que sufrían, con los pecadores, con los abatidos, con los enlutados. Su presencia fue más efectiva que cualquier cosa que él podía haber hecho. La presencia de Jesús traía seguridad, esperanza y refugio. Cuando tú le permites a los que sufren experimentar tu presencia, tú le estás diciendo estas tres cosas. Tú le estás diciendo, te escucho activamente. El escuchar es un arte que se desarrolla. Las personas pagan mucho dinero para que alguien los escuche. Cuando tú practicas el ministerio de la presencia y escuchas al doliente, tú estás apartando un espacio en el tiempo, en tu mente, para decirle a esa persona, estoy presente ante tu dolor. Pero esto es muchas veces difícil porque estamos tan absortos con tantos problemas, con nuestras heridas, con nuestras dificultades, que no nos damos cuenta. Cuando escuchamos activamente, nos retiramos y apartamos de lo que es importante para nosotros, para que otros reciban el regalo de mi presencia, de nuestra presencia. Creamos el espacio para que los demás sean ellos mismos y vengan a nosotros, para que esos miembros vengan a nosotros en sus propios términos. Poderoso. Cuando tú le das el regalo de la presencia, lo otro que ocurre es que tú le dices a esa persona, yo siento lo que tú sientes. Le dices a ese miembro, a ese familiar tuyo, a ese hijo, a esa esposa, siento lo que tú sientes. Cuando tú regalas tu presencia, tú le dices, tú practicas la empatía. Siento lo que ellos sienten. Te ponen en sus zapatos, les brindan un espacio amigable donde pueden sentirse libres para ir y venir.
estar cerca y lejos, descansar, jugar, hablar, estar en silencio, comer, no ser criticados y juzgados. De hecho, la paradoja es que para practicar la empatía se necesita la creación de un espacio vacío donde los dolientes puedan encontrar su propio dolor humano. El ministerio de la presencia a través de la empatía elimina la falsa ilusión de que tú eres superior, de que somos superiores a los que están a nuestro lado y que tienes el poder para curarlo. Tu presencia es curativa a través de la empatía, porque no simplemente quita la soledad y el dolor de los demás, sino que los invita a reconocer su soledad en un nivel donde se puede compartir con otros que sufren. Los pastores no somos médicos, cuya tarea es aliviar el dolor. Más bien, nosotros profundizamos el dolor a un nivel en el que se puede compartir. Cuando las personas vienen con sus problemas a nosotros, solo pueden esperar que su dolor sea compartido y sentido, de modo que ya no tengan que huir de él, que esconderse del dolor, sino que ese dolor lo pueden aceptar como una expresión de su humanidad. Cuando una esposa pierde a su esposo, no se nos pide que la consuelen diciéndole que Dios sabe lo que hace. ¿Cuántas veces yo no dije eso? En vez de apiadarme del dolor, nosotros tenemos el desafío de ayudar a darse cuenta, ayudar a esa persona a darse cuenta de que la muerte de su esposo revela su condición humana, la misma condición humana que el pastor tiene y otros comparten. Cuando reconocemos nuestro dolor y humanidad, comenzamos a sanar. Porque vemos en Jesús nuestra respuesta. Y esto trae una nueva visión. Cuando practicamos el ministerio de la presencia, nosotros estamos diciendo, quiero servirte, quiero ayudarte. Y esto fue lo que hizo Jesús. Nos convertimos en las manos de Jesús, en los pies de Jesús. Él estuvo presente para servir y ayudar y derramar compasión. Tu presencia es el mejor regalo que puedes darle, que puedes dar cuando tienes una identidad quebrantada. El regalo de tu presencia permite que las personas con enfermedades mentales se sientan seguras y bienvenidas. Aquí es donde proporcionas un espacio seguro, sin prejuicios ni ansiedad, que lleva a la comunidad. En este espacio, sin prejuicio y sin ansiedad, abunda la gracia de Dios. ¿Te imaginas si hoy te levantas y comienzas a regalar tu presencia para atender las heridas que produce una identidad quebrantada, no solamente en tu vida, sino en los demás? ¿Te imaginas el impacto que producirás en tu familia si le regalas tu presencia a tu familia? Te dejarán de ver como una persona hipócrita, que es una cosa en la calle y otra en la casa. ¿Te imaginas qué ocurriría si realmente regalas tu presencia y te haces vulnerable, aceptando la realidad que tienes tantas heridas como todas las demás personas que están a tu lado? ¿Imaginas el cambio que ocurriría en tu vida si dejas de proyectar en otras personas tus limitaciones y te miras a ti mismo y aceptas las heridas que tienes? Dios no busca un pastor perfecto, amigo, colega, sin problemas y heridas y traumas. No, Dios busca por un pastor que reconozca sus limitaciones, que se haga vulnerable, que vea sus heridas y se proponga sanar y ayudar a otros a sanar. Tu presencia es más poderosa de lo que tú te imaginas. Dios te envía para que en medio de tu identidad, tal vez quebrantada, tu presencia traiga a los que sufren como tú
esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Sé que me pasó un poquito del tiempo, César, pero esto es algo muy apasionado para mí. Y con razón el Señor nos dirigió.